Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean una vez más bienvenidos. Voy a darles la bienvenida a cada uno de mis hermanos, ya sean evangélicos, católicos, pentecosteses, testigos de Jehová, mormón, bautista del séptimo día, ortodoxos, de la iglesia anglicana, de la iglesia presbiteriana, metodista, también aquellos que son del unicista, de la Cienciology, y también de aquellos que son musulmanes, hinduistas. También vamos a darles la bienvenida a aquellas sectas satánicas que operan en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos también cada uno de ustedes. Aquellos que son mesiánicos, también incrédulos, agnósticos, ateos, aquellos que blasfeman a Dios. Y también vamos a darles la bienvenida a la iglesia tradicional china. Y por supuestamente también vamos a darle la bienvenida a los de la nueva era y entre otras muchas más religiones. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, hoy también le vamos a dar la bienvenida a nuestros amados hijos e hijas. Sean bienvenidos cada uno de sus niños o niñas. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante en la palabra de Dios y vamos a ver acerca de la Biblia que dice la palabra de Dios y el aborto. Un tema muy interesante. Así que para los niños, para sus hijos, son una bendición maravillosa. Quiero decirles que el Salmo 127, capítulo 3, dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces es un don del Señor, dice, los hijos son un don del Señor y la recompensa es ese fruto maravilloso. Quiero aclarar que muchas personas quizás, tal vez en su circunstancia desearon abortar por alguna situación, circunstancia, problema, dificultad. Quiero decirle que quizás esa persona que no tuvo esa oportunidad de tener la vida pudo haber sido un gran hombre o mujer de éxito, tal vez un gran empresario o empresaria, o tal vez un gran evangelista o evangelista, hombre o mujer, o quién sabe, una persona que iba a predicar el evangelio. Por eso es muy importante que nosotros tengamos hoy día un encuentro con Dios. Sé que muchas personas tal vez fueron lastimadas de parte de sus padres y por eso abortaron. Quizás muchas de ustedes por sus parejas y por eso abortaron. O quizás ustedes fueron violadas a la fuerza y por eso abortaron. Pero quiero decirte que hay un pasaje maravilloso que nos enseña la palabra de Dios, que el Señor siempre está atento a nuestras oraciones. Y déjame decirte, amigo, amiga, que debemos de pensar muy bien antes de destruir una vida, porque los niños o las niñas que vienen no tienen la culpa de los actos que cometen los adultos. Sé que tal vez para ti que me estás escuchando es una situación muy dura, muy difícil, y intentaré ponerme en tu piel. Pero quiero decirte que estamos perdiendo unos niños y niñas con unos futuros maravillosos, exitosos, unos futuros triunfantes y sobre todo unos futuros, aquellos niños o niñas que llevarán la palabra. Es algo maravilloso y es lo que tal vez el enemigo quiere hacer a través de muchos abortos que él hace, porque esto no procede de Dios. Muchas veces decimos o deseamos el no tener hijos o hijas, pero quiero decirte que aquí la palabra de Dios nos enseña que es un don de Dios. O sea que Dios en su inmenso amor quiere darnos esos hijos y que son recompensa los hijos. Cualquier hijo que usted tenga es una recompensa. También hablarles de aquí que nunca debemos menospreciar. Siempre en las familias son unos mejores y otros son no tan malos, pero son pocos, no les agrada a los padres a otros. O sea, siempre tenemos un favoritismo. Y eso no está bien ante los ojos de Dios, porque Dios dice que los hijos son un don, todos son especiales. Cada uno tendrá su defecto y su
cualidad, pero debemos amarlos a todos por igual, porque nos nacieron de este fruto maravilloso, que es el vientre, esa conexión de amor del corazón conectado. Cuando el niño está aquí en nuestro vientre, se conecta a través de nuestro corazón. Todas las etapas que tenemos, desde el primer mes hasta los 9 meses, nosotros le alimentamos, nosotros le cuidamos. Por lo tanto, esos hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Entonces, tampoco debemos menospreciar a unos y a otros más. No, siempre vea esas cualidades en todos sus hijos. No siempre es la economía, quizás puede tener un hijo empresario, pero quizás puede tener una hija ama de casa, que quizás le ayuda en sus tareas a usted como padre y madre, y quizás su hijo empresario le puede ayudar económicamente. Entonces no tenemos por qué estar haciendo distinción de personas de unos a otros. Todos son importantes para Dios, es lo que nos enseña a través de este pasaje bíblico. El niño en el útero tiene una relación maravillosa con el Señor. Dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico, y nos vamos a ir al pasaje de Salmos 139, capítulo 13, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que nos quiere hablar el Señor. Cada uno de ustedes puede tener sus Biblias, la que usted tenga en su hogar. Y si no dispone de Biblia, esté atento a lo que nos quiere hablar hoy la palabra de Dios. Entonces nos vamos a ir a este pasaje maravilloso que está en el Salmo 139, capítulo 13 en adelante. Dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. No estaba oculto, dice, de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas. Él ya formó aquella decisión de establecer que iba a nacer en el vientre. Y me hiciste en el vientre de mi madre. Significa que ya pensó que en ese vientre maravilloso de usted, querida madre, si me está escuchando, Él ya pensó en que iba a estar ese hermoso niño o niña. Dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Si vamos a continuar con el versículo 14, dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Si seguimos más abajo en el versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire, Él ya se dignó en crearnos. Dios, a través de ese útero maravilloso, de ese vientre precioso de nuestra madre. Dice la palabra de Dios: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. El pensamiento de darle ese hijo o hija. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Dice, mire la palabra de Dios: apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, lo tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Entonces, Dios está airado con aquellas personas que abortan. Aún si usted tal vez ha tenido en sus pensamientos ese deseo de abortar a su hijo, su hija, déjeme decirle que es una maldición. Por eso, antes de seguir con este estudio, voy a hacer una pequeña oración para que usted se encuentre con nuestro amado Jesús y tenga un encuentro maravilloso y toque su corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En esta hora te presentamos, Señor. Si tal vez tuve en mis pensamientos el deseo de abortar, de no desear a ese hijo maravilloso que tú dices en tu palabra que es el fruto de nuestro vientre. Te pido perdón, Señor, dame una nueva oportunidad. Quiero romper esa maldición en mi vida. Quiero tener un encuentro contigo, que tú des paz a mi corazón y a mi alma, Señor. O si tal vez lo he realizado, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des una nueva oportunidad. Y si algún día me vuelves a dar ese don de ser madre, haz que lo cuide, que lo proteja y que sea esa recompensa que tú me das. Gracias por pensar en mí, porque tú me has entretejido en ese útero de mi madre. Has pensado en mí en oculto. Gracias, Señor, te estoy agradecida y te pido perdón hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que harás cosas formidables en mi vida a partir de hoy. Y bendigo a cada uno de mis hijos y de mis hijas. Bendigo aquel fruto maravilloso que tú me darás, o que tú ya me has dado, o que en el futuro tú me darás. Bendecimos hoy día a nuestros hijos e hijas. Y si quizás están muertos a causa del aborto, hoy te pedimos perdón, Señor, y bendecimos a esos niños y niñas. Señor, perdónanos en nuestro corazón. Haz que descansen en paz. Danos otra nueva oportunidad y líbranos, Señor, del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy me reconcilio contigo, Señor Jesús, para que tú me des un nuevo camino y una nueva vida a mi alma y un nuevo camino a mi vida como madre, como hija, como esposa. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Las Escrituras condenan repetidamente la matanza de los inocentes. Vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en Salmo, capítulo 106, versículo 35. Y si tal vez usted ha abortado porque no fue su voluntad, sino que a veces hay situaciones que se dan por la voluntad de Dios que no permite que nazca, no se ponga triste, bendiga a ese hijo y usted siga adelante. Vamos a ver este precioso salmo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en el Salmo 106, capítulo 35. Antes se mezclaron, dice la palabra de Dios, con las naciones y aprendieron sus obras. Dice la palabra de Dios, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecían en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre.
También aquí, si usted tal vez sacrificó niños o niñas, esto aborrece el Señor. Muchas de las prácticas satánicas hacen esto, permiten hacer sacrificios a los niños o niñas, o los brujos y los hechiceros, lo cual es una abominación para Dios, la matanza de estos inocentes. Por eso espero que hoy día se encuentre con Dios, donde quiera que encuentre este vídeo, y que Dios le pueda en su misericordia dar una oportunidad. La palabra de Dios nos enseña que cada ser humano está hecho a la imagen de Dios. Génesis, nos vamos a ir a otro pasaje bíblico. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y mire, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Dios, aún desde la creación, ya se fijó y se centró en la familia, en esos hijos para traer al mundo. Por eso es muy importante que se examine. Igualmente usted, que tal vez roba a niños y mata, la matanza de los niños, que es abominación al Señor, que roban los órganos de cada uno de esos niños para traficarlos, para vender. Dios es dueño de la vida. Dios es quien pensó en cada una de esas criaturas para traerles al mundo, y pensó en cada uno de esos vientres maravillosos para poder traerlos. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. La palabra de Dios nos enseña en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, o para darles el futuro que esperáis. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo os oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, dice la palabra del Señor. Quiero decirle, querido amigo y amiga, que también hay un debate en la intimidación de este pánico tremendo que se convierte en un asesino o asesina. Y no solamente la mujer que aborte, sino quien apoye, como es en este caso que les he hablado de aquellas personas que matan niños en sacrificios para los ídolos de Satanás, o aquellos que cogen niños y los matan para robar sus órganos. Entonces, Dios aborrece esas prácticas tremendas, esos rituales de sacrificio de esas criaturas tan inocentes. Dios es excelso y para Él no hay nada oculto. Dios quiere que el hombre y la mujer sean una expresión completa del amor.
Y no solamente eso, sino que la mujer también sea una persona espiritual, relacionándose con la confraternidad eterna, con su creador personal, antes que sea corrompida y pueda abortar. La palabra de Dios nos enseña dónde comienza el pecado y nos vamos a ir a ver la desobediencia del hombre. Y vamos a irnos a un pasaje muy interesante que está en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mire lo que dice aquí. Aquí nos vamos a detener en este pasaje. Dijo Dios que la serpiente le había engañado a la mujer. Así es cuando el enemigo nos engaña y pone en nuestra mente ese deseo de no desear a esos hijos o hijas que Dios nos está dando en nuestro fruto, en nuestro vientre. Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí hay un pasaje muy interesante que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué significa y pondré enemistad entre ti y la mujer? Significa que cuando usted ya acepta a Jesucristo en su vida, usted le aplastará la cabeza a Satanás. Cuando usted decide ya no abortar más y entregar su vida a Jesús, usted le aplastará la cabeza a Satanás. Quiero compartirte este pasaje bíblico maravilloso que nos habla la palabra del Señor. Vamos a ver en la palabra de Dios esta maravillosa promesa. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Significa que si usted ya
se confiesa con Dios y viene a su presencia, no habrá mujer estéril. Quiero que nos vayamos también a este otro pasaje bíblico y vamos a irnos a la palabra de Dios que está en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Mire, la palabra de Dios lo vuelve a decir, que no habrá hembra estéril o mujer estéril. En este pasaje de Deuteronomio nos enseña acerca de las bendiciones a la obediencia. Voy a empezar a leer desde el capítulo del pasaje 6, versículo 12. Dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Mire, lo vuelve a repetir, que bendecirá el fruto de su vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Luego vamos a pasarnos al pasaje del versículo 15: y quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengo temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos, y debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, dice la palabra de Dios. Dios desea un pueblo santo, un pueblo donde no haya esterilidad, donde no haya matanza de niños y de niñas, donde no haya sacrificios de niños y niñas, como vemos alrededor del mundo. También una de las consecuencias grandes es la pobreza, el cual muchos padres en varias partes del mundo venden a sus hijos o a sus hijas en matrimonio. Y vamos viendo que venden por alimentos a hombres tan mayores que no sabemos qué es lo que harán con estas criaturas. Quiero decirte que Dios quiere un pueblo santo y Él aborrece toda impiedad. No vendas a tus hijos e hijas.
jamás te faltará un bocado de pan. Antes de ir a este pasaje que habla acerca del pueblo santo, quiero compartirte un pasaje bíblico acerca del afán, de la ansiedad. Cuando muchas personas en la mente piensan que no hay un futuro, una esperanza y que no tienen alimentos, y por causa de eso también venden a sus hijos e hijas, pero no saben que Dios es misericordioso. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en este versículo bíblico. Muchos padres, en su decisión de no consultar a Dios, venden a sus hijos e hijas por obtener algún logro en riquezas. Pero cuando se termina ese dinero, ¿qué harán? Por eso es muy importante. Un hijo o una hija es un don de Dios, un regalo maravilloso. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, o mujeres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios nos manda como madres amar a nuestros hijos e hijas. Ese regalo precioso y de alto valor es el que nos manda en obediencia para poder criarlos a pesar de circunstancias, problemas, dificultades. No debemos desechar a nuestros hijos, sino amarlos, cada día incrementarlos en este amor maravilloso y esa conexión de madre a hijo o de hijo a madre. Es un regalo hermoso. Por eso, antes de que usted extermine con alguna vida, ore y consulte a Dios. Busque la voluntad de Dios. No decidamos por nuestros propios caminos. Dice la palabra de Dios en capítulo 6, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Has querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Cada uno somos responsables de los actos que ejercemos. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que nos quiere enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 3, capítulo, versículo del 7 en adelante: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quiere decir que no decidamos nuestras propias decisiones, porque la responsabilidad que tomemos traerá tinieblas o traerá luz a la palabra de Dios en las decisiones con respecto a la defensa de la vida. Ese propósito maravilloso que Dios nos pone para decidir que venga una criatura a este mundo o no. Debemos de orar y buscar la presencia de Dios en su misericordia y ver la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. En cuanto a los anticonceptivos, no hay un mandato bíblico estricto que lo hable, pero sí de acuerdo dentro del matrimonio heterosexual, para que el propósito regule el número de los hijos en el determinado tiempo de su nacimiento, proteger la salud de la madre. También estos son asuntos de conciencia personal, ya que a veces hay parejas donde no se preocupan que tal vez ese hijo o criatura, por esa falta de no protegerse, puede transmitirle alguna enfermedad venérea, como SIDA, sífilis, gonorrea y muchas enfermedades más. Por eso es importante también los anticonceptivos. Hoy en día vemos a jóvenes cada vez más llegando a ser madres, o incluso muchas de las jóvenes donde abortan a sus hijos. Y por eso Dios quiere hablarnos a través de su palabra, que es muy importante proteger el nacimiento, la salud de esos amados hijos e hijas, tener una conciencia personal. Si ustedes tal vez madre sola, o tal vez usted tiene pareja, deben entrar en oración, buscar la voluntad del Señor para hacer crecer su familia. Esa decisión que usted tome en cuanto a la prevención del embarazo es una importancia para que la vida humana no tenga consecuencias, sobre todo en la salud de estos amados niños y niñas. Dios, en su inmenso amor,
nos enseña que los hijos son una ordenanza divina, tanto para cumplir los propósitos de Dios para la humanidad como para la repoblación en la tierra. Entonces la palabra de Dios nos enseña en este pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios, el mandato que hizo a la primera pareja, que fue fructificar y multiplicaos, dice la palabra de Dios. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y sojuzgadla. Considerar un don de Dios que nos habla el Salmo 123, que nos dice considerar a los hijos. La herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto, el vientre de la madre. Hay que cuidar de ese vientre maravilloso. Debemos de cuidarlo. Un hijo no es cualquier cosa. Un hijo es una bendición. Por eso es muy importante también tomar decisiones sabias junto a su amada pareja, porque ya no constituirán dos, sino ahora serán tres, porque habrá un miembro más en su familia, o si Dios le permite tener en un mismo embarazo 2 criaturas o más, son bendición del Señor. No debemos renegar de lo que Dios permite en nuestro vientre materno. También quiero decirles a ustedes, madres, aquellas que han rechazado a sus hijos o a sus hijas aún desde el vientre de la Madre de Dios, debemos de examinarnos, debemos de orar y buscar esa paz en nuestro corazón a través de la oración. Quiero decirles que el amor de un hijo es gozoso, es gratificante, es algo maravilloso y único. Nuestros hijos o hijas son únicos. Y en su inmenso amor, Dios los vio en oculto, en lo reservado, en el vientre, cuando aún se estaba formando. Quiere decir que aún desde antes de la fundación del mundo, Él ya pensó en qué niño y niña iba a nacer, iba a venir al mundo. Es algo maravilloso que el Señor permite hacer, que una mujer llegue a estar embarazada, pueda procrear hijos. Es algo maravilloso que el Señor ha hecho en cada una de nosotros, de las mujeres. Por eso debemos tenerlo como un valor especial, como un regalo hermoso cada uno de nuestros hijos e hijas, porque viene de ese amor materno, de ese amor del vientre que se conecta cuando está en nuestro útero. Es muy importante ese amor de transmisión ya desde la creación o procreación del vientre materno. Quiero decirles que en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, se presenta un relato, un momento en el que Dios lo llama con estas palabras: antes de haberte formado en el vientre, ya te conocía.
antes que nacieses ya te había consagrado a ser profeta. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Vamos a ver dónde dice este pasaje bíblico maravilloso acerca del profeta Jeremías. En este texto o palabra de Dios o pasaje bíblico nos hace entender que el Señor ya consideraba y valoraba la vida del profeta Jeremías desde el seno materno. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 versículo desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una barra de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Salmos 139, versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué significa esto? Que tú me has formado en el vientre de mi madre. Este salmo es una oración que, según las palabras de este libro maravilloso, sagrado, fue para Dios el valor de la vida, de un comienzo, de un nacimiento, pero aún desde antes del vientre de la madre y de la creación, que se formó en el vientre de ella, porque lo formó en las entrañas, aún antes de que ella ya estuviera embarazada. Cuando cada una de nosotros sabemos que ya estamos empezando el mes de embarazo, quiero decirle que Dios ya pensó en ese niño, esa niña que va a nacer. Asimismo es también en el Evangelio de Lucas. Presenta la vida de Jesús desde el momento de su concepción en el seno de María, dando a entender que su vida humana comienza en el seno de una mujer. Vamos a irnos al pasaje bíblico con estas dos Biblias. Tenemos aquí la Reina Valera de 1960 y también tenemos lo que es la Biblia Sagrada Católica. Nos vamos a ir primeramente con esta, a este pasaje bíblico de San Lucas, capítulo 2. Y vamos a ver esta linda historia del nacimiento de Jesús. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenado
que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa, María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Mire qué hermoso cómo fue el nacimiento de Jesús. Vamos a irnos ahora a este otro pasaje bíblico. Vamos a ir con la Biblia evangélica, la Reina Valera de 1960 y otras denominaciones que suelen tener esta Biblia. Y nos vamos a ir al pasaje de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos a irnos con la Reina Valera de 1960, o si usted tal vez tiene otra edición o otra editorial de la palabra de Dios, otra traducción, sea bienvenido también cada una de esas maravillosas Biblias que es la palabra de Dios. Vamos a irnos a San Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, de ese pecado que es el aborto, de ese pecado que es el vender órganos de los niños, ese pecado que es también no protegerse para que no llegue ninguna enfermedad venérea a sus hijos, de ese pecado que usted tal vez hace sacrificando a esos ídolos satánicos, matando a esos bebés. Y otros más,
como vender a sus hijos e hijas. Pero Dios hoy se va a encontrar con usted. Bendito sea el Señor. Vamos a irnos ahora al Evangelio de Juan. Es un bonito pasaje. Aquí habla de la cena del Señor, la última cena que compara la experiencia del parto con su pronta muerte y resurrección, y hace una analogía de su muerte con el desarrollo del bebé en el vientre de su madre y su resurrección con el momento de dar a luz. Asimismo es, si usted tal vez fue prostituta y fue quizás en su pensamiento abortar a un hijo por esa consecuencia de pecado, o quizás abortó. Jesús en su gran misericordia nos recuerda una linda historia. Y nos vamos a ir a San Juan capítulo 20, versículo del 11 en adelante. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aquí la palabra de Dios nos enseña de María Magdalena, que ella fue prostituta, pero se entregó al Señor. Algo maravilloso que solamente lo hace el Señor. Más adelante dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En el anterior pasaje nos enseña que María Magdalena fue a avisar a los discípulos
de las nuevas o buenas nuevas. ¿Qué quiere decir? Eso significa del Evangelio de Jesucristo, que Jesús no había muerto, sino que él había resucitado. Entonces dice la palabra de Dios que los discípulos en el versículo 19 estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Qué maravilloso, y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Cuando nosotros dejamos cada uno de nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos da de su Espíritu Santo. Y asimismo lo hizo con María Magdalena. Y asimismo hará con cada uno de nosotros o de nosotras, de aquellas madres que nos arrepentimos de pensamiento en querer abortar a nuestros amados hijos, o si quizás abortó, ponerlo en manos de Jesús. Y para despedirme, nos vamos a ir a un libro maravilloso que está en la palabra de Dios. Es el libro del Apocalipsis. Y nos vamos a ir al versículo 12. Y nos vamos a ir al capítulo 12, donde la palabra de Dios nos presenta a una mujer embarazada, perseguida por un dragón. La interpretación de la mujer es la iglesia, donde el enemigo persigue a aquellas personas que han crucificado su vida para Jesús, para el pueblo de Dios. Es la representación de ese carácter sagrado y que tiene un valor muy especial, porque serán perseguidos todos aquellos que siguen a Jesús, aquellos que siguen el Evangelio, aquellos que siguen la palabra de Dios. Dice este pasaje bíblico, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con barra de hierro todas las naciones. ¿Cuál es ese hijo? Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo,
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón habría echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, mis amigos y amigas, quiero decirles que la Biblia nos revela tanta importancia en este tema del aborto. Es una importancia que debemos tener todos los cristianos en la vida antes del nacimiento de cada uno de estos niños y niñas que van a ser y de nuestros amados hijos e hijas. Es muy importante, que es lo que nos quiere mostrar Dios. Así que, sin más, que descansen y sigan guardando los mandamientos de Dios. Cada uno de ustedes que son creyentes, sigan guardando esos testimonios maravillosos para la gloria del Señor. Y sin más, que Dios les bendiga grandemente. Ahora vamos a ver esta linda historia, la parábola de las 10 vírgenes, que lo tenemos en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.